Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Mi nombre es Juan Carlos y aquí compartiremos historias y vivencias de fe, estudios bíblicos, lecturas de la Biblia, momentos de oración, reflexiones y las transmisiones de nuestra comunidad de fe, Iglesia en Casa, aquí desde Carolina del Norte. Así que comencemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a una nueva transmisión más de Tu Podcast, que estamos aquí en una edición especial. Hoy estoy emocionado porque tenemos un invitado de oro que lo conocí en las redes sociales. No tengo el privilegio de conocerlo personalmente, de hecho ni siquiera estamos cerca. No radica en los Estados Unidos, aquí en Carolina del Norte, pero lo descubrí por las redes sociales. YouTube me lo sugirió, gracias YouTube. Las redes sociales sirven también para hacer de bendición, no tan solo es para de distracción, y me disfruto el contenido de su canal y aprendo mucho y también repaso conceptos. Así que me acerqué a él, le escribí un mensaje, le escribí un DM y él tuvo a bien conectarse en el día de hoy y compartir un poco sobre su historia, y vamos a tener unas buenas conversaciones en el día de hoy. Así que sin más preámbulos, le presento a ustedes a Bruno de Cristiano Crítico. Seas bienvenido, Bruno. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gusto estar por aquí digitalmente por ahora. De repente, Dios mediante, en otro momento presencialmente. Pero Amén. un gusto. Sí, como comenta, fue por Instagram. Yo contesto todos los mensajes. Por ahí se puede pasar uno. Y si me dicen, me invitan a algún lugar para conversar de teología, de la palabra de Dios, yo feliz. Así que feliz de estar acá. Gracias, y gracias nuevamente por aceptar la invitación. Es un honor tenerte. Entonces, para aquellas personas que me siguen a través de las redes sociales, no conocen mucho sobre Cristiano Crítico, el canal de Bruno y lo que produce en contenido, sería que nos puedes decir un poquito de tu trasfondo, de tu historia y cómo eres teólogo, estás estudiando teología, casi ya estás acabando, pero eres joven y necesitamos teólogos jóvenes. Uno de los retos que yo Gracias. enfrento cuando estoy buscando contenido de teología es que hay la mayor cantidad de personas son personas sumamente mayores o ancianos, ¿verdad? Y entonces no se ve Claro. mucho joven. Y cuando te encontré, esa fue una de las cosas que me bendijo mucho, encontrar gente joven que está apasionado por la teología. Sí, así que si nos compartes un poquito de tu historia, quién eres tú y todo eso. Sí, claro. No, creo que por ahí me salió un par de canas. Gracias a Dios todavía no muchas, así que todavía paso bien. A ver, yo hoy, para los que no saben y es primera vez que me escuchan por acá, yo produzco contenido bíblico y teológico. Usualmente eso lo digo en todos los videos en YouTube, bajo el nombre de Cristiano Crítico, que nace no de criticar a otras personas, sino de el pensamiento crítico. Y la idea del contenido que comparto es unir y evidenciar, compartir que tenemos una fe razonable, una fe basada en un texto que no es fantasía, basada en la razón, y que la fe a la que Dios nos llama es una fe de la que creemos de corazón, pero al mismo tiempo también con toda nuestra mente, ¿no? Que es lo que revela la Biblia, de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Y eso es lo que busco compartir. Yo, como dirá un profesor mío en el Seminario Teológico de Dallas, que es donde estudio, él dice que será un eterno estudiante de teología, y si él, siendo el profesor con un PhD en teología, lo dice, yo lo tengo que decir. Así que soy un estudiante de teología, llevo una maestría en el Seminario Teológico de Dallas, ahorita estoy en Lima, en Perú, ya debo estar por Dallas en unos meses para completar la maestría, que sigo, pero tiene un límite de créditos online, y llevo una maestría que es el Master of Theology, que dura 4 años, así que todavía estoy estudiando, me faltan casi 2 años, digamos, 24 y 25, y, y eso, vengo del mundo de negocios, hasta hace poquito estuve trabajando en una empresa corporativa, gracias a Dios siempre me fue bien, pero en algún momento, y si quieres de ahí hablamos más de eso, cuando comienzo a estudiar un poquito más, me comienza a gustar cada vez más, y hoy concluyo que Dios me acercó a Él
más fuertemente a través del estudio de la Biblia, a través del estudio de la teología, a través del estudio de la historia, porque es algo que me apasionó mucho y que me apasiona mucho y que me gusta mucho. Y a pesar de que yo soy cristiano desde chico, ese fue un camino en el que reconozco hoy, ¿no? En retrospectiva, que Dios me acercó mucho más a Él. ¿Cuál fue el momento, si tú tienes uno que recuerdes, que fue ese momento que activó en ti ese deseo, esa llama por profundizar en la teología? Claro, mira, comenzó saliendo de la pandemia, que todos estábamos, o sea, yo, gracias a Dios, nunca paré de trabajar, pero saliendo de la pandemia, yo me cambio un trabajo que me fue bien profesionalmente, digamos, económicamente, pero encontré que no me apasionaba tanto, entonces estaba un poco aburrido, digamos. Y quería algo más y me recomendaron un curso, bueno, un diplomado en las Sociedades Bíblicas Unidas de justamente teología, se llamaba Diplomado Internacional de la Biblia, que tenía justamente un poco de historia, un poco del canon, un poco del mundo del Antiguo Testamento, del mundo del Nuevo Testamento, y me encantó. Eran clases los sábados, era toda la mañana y me encantó. Y me acuerdo que hoy, justo conversaba esto con mi novia, con mi enamorada hace unos días, y ella les contaba a unos amigos, Bruno hablaba de esto todo el día, no hablaba de otra cosa. Yo tenía la gente aburrida, y terminando ese diplomado dije, quiero algo más, debe haber algo más. Y me fue al lado de negocios y dije, así como hay cursos de posgrado que he llevado de universidades grandes, tiene que haber algo del mundo evangélico. Dije, en Estados Unidos, que ahí hay más cosas, me puse a buscar rankings, todo, y llegué a DTS, que tenía un programa en español, y tenía becas, que lo que fue de gran ayuda, y eso me llevó a profundizar mucho más, y ese fue como el punto de quiebre. Comencé con una maestría chica de 24 créditos, no, de 36 créditos, de ahí me cambié a la de 63, y ya, claro, hoy yo hubiera acabado esa maestría, pero me cambié a la de 120 créditos, que ya es el THM, que ya es mucho más denso, y como que ese fue el proceso de un par de años, creo que ahora sí, así. Qué bueno que mencionas que la universidad donde estás desarrollando tus estudios en alguna manera ofrece algún tipo de ayuda o asistencia económica, porque yo creo que eso es uno de los retos más grandes que pasa o piensa cualquier persona que quiere desarrollar en estudios teológicos o cualquier estudio dentro del área ministerial, ¿verdad? En la parte económica. Eh, y qué bueno que mencionas que sí, en el caso, en esa institución, ofrece o existe la posibilidad de que seas evaluado para algún tipo de ayuda económica que te... Sí, y hay becas en español que son, yo ahora ya me cambié a al programa en inglés, porque la maestría que llevo solo hay en inglés, pero en español las becas son más fuertes. Entonces, cuando me preguntan, oye, es un sueño estudiar en DTS, o sea, no cuesta $100, pero tampoco cuesta lo que te cuesta una maestría en un rubro, digamos, usual de negocios, ¿no? Entonces, yo les digo, hagan el ejercicio, postulen, pidan la ayuda, hagan el ejercicio. De repente sí lo pueden pagar, ¿no? No tienen que llevar 4 cursos en simultáneo, puedes comenzar llevando 2. Hay gente que lo hace así y va Claro. pagando poquito a poquito. Y la beca es fuerte, o sea, no es poco. Yo mismo me quedé sorprendido. Y en inglés es menos, así que en español hay más ayuda. Ok, qué bueno, qué bueno. Gracias por compartir esa información para aquellas personas que están interesadas en continuar o desarrollar estudios ministeriales en línea inicialmente y si ya quieren algo más profundo, pues hay otros vehículos que pueden utilizar. Entonces, volviendo a conversar sobre la teología, yo te pregunto, ¿por qué, desde tu perspectiva como teólogo, es importante que nosotros, los que no somos teólogos, yo soy pastor, pero no soy teólogo, ¿verdad? Debemos de tener cierto grado de conocimiento básico sobre la teología? ¿Por qué eso es tan importante para desarrollar y entender nuestra fe? Lo que pasa es que a veces hay una falsa pregunta, una falsa dicotomía entre hacer o no hacer teología, cuando en la práctica la pregunta es, ¿voy a hacer buena teología o mala teología? Porque en el momento que abrimos la Biblia, vamos a interpretarla. En el momento que abrimos el texto bíblico, vamos a leer algo escrito hace siglos y vamos a leerlo en nuestra mente del siglo XXI con todos nuestros preconceptos, con todo nuestro crecimiento, con todo nuestro trasfondo bíblico, cultural, de iglesia, todo eso, y vamos a hacer teología.
Entonces, la pregunta está, si vamos a ser buenos teólogos o malos teólogos. Por eso que un conocimiento básico, un entendimiento fundamental de la teología es necesario para poder interpretar la escritura correctamente. Y eso es necesario para todos, ¿no? No solo para pastores, no solo para misioneros, para absolutamente todos. No todos tienen que tener un grado académico particular, pero todos tienen que tener un conocimiento, creo yo, básico, también para poder disfrutar de las verdades eternas que Dios nos deja, ¿no? Si no, a ver, la salvación no es por saber más o saber menos, pero uno puede disfrutar de esos regalos que Dios nos ha dejado en su escritura, en su palabra, mucho más entendiendo lo que nos quiere decir. Sí, me gusta mucho cuando mencionas la importancia de cuando uno abre las escrituras, ¿verdad? Ya lo estás abriendo, ya lo estás leyendo, comienzas a interpretar y mencionas algo muy importante, desde tus experiencias de vida de ahora, de tus prejuicios de ahora, y es importante entender el contexto donde fue escrito, cómo fue escrito, lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿verdad? Porque le da un sabor distinto, le da, nos ayuda a entender la intencionalidad de lo que se quería decir en ese Exacto. entonces. Sí, o sea, solo para, una vez vi en un podcast cristiano que decían, a veces hay estudios bíblicos ojo, bien intencionados, o sea, no digo que te haya mala intención, pero, no, hermanos, vamos a leer un texto bíblico. Ya, leemos X texto bíblico. ¿Qué significa para ti? ¿No? Y el de podcast decía, no importa lo que signifique para ti, lo que importa es lo que quiso decir el autor. Lo que importa es lo que Pablo quiso decir a la hora de escribir el texto bíblico, lo que Mateo, lo que Juan. No importa lo que yo lea y diga, esto yo siento que es esto. Es que así no se interpreta la escritura, ¿no? Y para eso hay que estudiar, ¿no? Entonces, la aplicación puede ser personal, sí, pero la interpretación es una sola, ¿no? Amén. Sí, así es, así es. Cuando comparto con personas, una de las cosas que me gusta mencionar o advertirles es ten cuidado de imponer tu cultura en cómo interpretas las escrituras. Porque sí, nuestra cultura nos da definición de quién somos como pueblo y todo eso, pero en este momento, ¿verdad? Pero mi cultura no puede ser mayor de la intención que tiene la Biblia. Uh-huh. Exacto. El otro día veía uno de tus reels, me parece que fue, y dijiste una frase que me impactó mucho y me gustó. Y la Dímela frase para apuntarla. decía que el evangelio precede a la Biblia. Y yo, Yeah. y yo creo que esa frase carga mucha sabiduría y mucha profundidad. De hecho, yo dije, voy a hacer como un leve experimento. Y lo escribí en mi estatus de las redes sociales. Y levantó la curiosidad, de hecho, curiosidad de algunos por saber más y otros por estar rayando la herejía, que es lo que está pasando, pastor. Claro. ¿Qué Entonces, estás diciendo? ¿qué estás diciendo? Sí, no, la Biblia es el Evangelio. No, es que Claro. el Evangelio precede a la Biblia. Entonces, Claro. ¿podríamos hablar un poquito de eso? ¿Qué fue lo que quisiste decir o por qué es importante entender eso? Claro. O sea, a ver, hay que partir de la realidad, de la historia. Y esto nace de un diálogo, digamos, con un católico romano, con una persona católica, que fundamenta la autoridad de la iglesia al mismo nivel de la escritura, justamente en que el evangelio precede a la Biblia. Que es el único argumento católico romano que no comparto, pero respeto para su postura teológica. Pero bueno, esto parte de que si entendemos que el texto bíblico demoró cientos de años en consolidarse, en establecerse un canon, no es que no hubiera cristianos antes de eso, ya había cristianos antes de eso. La iglesia nace, no voy a meter en la discusión, pero digamos que la iglesia nace en Pentecostés. ¿Ya? Si es que nace ahí, en ese momento no es que ya estuvieran todos los libros escritos, ya todos tenían una claridad absoluta de este es el texto bíblico, este es el canon. No, sin embargo, son nuestros hermanos en Cristo y ellos ya se consideraban iglesias, ¿no? Entonces, el evangelio precede a la composición del texto bíblico. Sin duda, es una verdad histórica, diría yo, irrefutable, ¿no? Y simplemente hay que ver en qué momento se canonizaron, en qué momento se consideraron inspiradas los libros que tenemos hoy y decir, ¿había cristianos antes o no? Bueno, claro que lo sabía. Entonces el evangelio precede la escritura. Claro, eso choca mucho con nuestro chip automático, decir, no, pero la Biblia es lo más importante. Sí,
aquí está el Evangelio, sí, pero hoy está acá, ¿no? Hoy es siglo XXI. Pero el canon se compuso y fue un proceso muy, muy largo de reconocimiento de los libros inspirados por Dios y los que no. Sí, la iglesia primitiva no llegaban a sus reuniones con una iglesia, con una Biblia debajo del Con la Biblia, brazo ¿no? o con No. un rollo debajo del brazo, no era esa dinámica. Y Ujú. entonces sí, en eso es que te basas para cuando haces el pronunciamiento que el Evangelio precede a la Biblia, ¿verdad? De hecho, porque sin Exacto. Evangelio no hay Biblia. No es que con la Biblia hay Claro. Evangelio. Sí, Sí, no, o sea, Jesús predicaba, ¿y qué predicaba? Predicaba el Evangelio en su forma más esencial, ¿no? En que hay que tener fe en la obra y la persona de Jesucristo, en lo que Él venía a hacer, y, y la gente creía en Él. Entonces, en ese momento no había escritura, no había Biblia, ¿no? Entonces, hay que entender esto para respetar la historia, para comprender que el proceso del canon ha sido un proceso largo en el que Dios ha actuado, inspirando, obrando a través de la iglesia, sí. Yo diré, y los evangélicos diremos, sea tácitamente o no, que la iglesia reconoce los libros inspirados, pero no les confiere autoridad, que es lo que dirá la iglesia católico romana. Pero es un proceso largo, sin duda, es un proceso que demora siglos y hay iglesia antes de eso, ¿no? Y podemos hablar del proceso desde el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, si más allá de la postura de la tierra antigua o tierra moderna, tenemos menciones en Segunda de Reyes, ¿no? Que es más o menos el año 600 antes de Cristo, donde ya se habla de un libro de la ley, ¿no? Y es una de las primeras menciones que tenemos, donde probablemente había un Pentateuco, y de ahí poco a poco se ha ido construyendo el canon del Antiguo Testamento, y de ahí el Nuevo Testamento, y así poco a poco. Es un proceso larguísimo. Entonces, el Evangelio precede todo eso, ¿no? claro. Aprovecho para mencionar o abundar sobre un, una interpretación que se tiene que no necesariamente está correcta, y es que la Biblia está compilada en el orden en que fueron escritos los libros. Eh, y no es así, no es así, No, no. sino fue compilada o fue acomodada con una intencionalidad, pero no fue en un orden en que fueron los libros escritos. Y eso es un concepto que a veces se ignora o no se tiene presente. Eh, el- Sí, claro. Sorry, sí. no, adelante. Ah, no, no, solo decía que solo el Nuevo Testamento, que es más fácil, digamos, más cortito el tiempo que se hizo. Muy probablemente Marcos fue primero que Mateo. Digo muy probablemente porque no es que, ¿no? Hay una fecha arriba del manuscrito original que no existe, que no tenemos, que se perdió. Y ya, bueno, esa sería la prueba fehaciente, ¿no? Pero eh, Marcos probablemente precede a Mateo. Hoy la mayoría de críticos de fuentes o expertos en el Nuevo Testamento, como D.A. Carson, coinciden en que fue así. Sin embargo, está después, ¿no? Entonces, hay un proceso nuevamente histórico. No lo vamos a mover porque chocaría con nuestras costumbres, ¿no? ¿Cómo vas a mover el canon? El canon, por definición, está cerrado, pero hay una intencionalidad detrás. ¿Sí? Los mismos autores, o sea, vamos al relato de Isaías. El orden en el que está escrito no es el orden en el que pasaron los sucesos. Eso es evidente haciendo un poquito de historia simplemente. Entonces, el autor tiene una intencionalidad de contar un relato que es inspirado por Dios, que no estoy negando eso, ni mucho menos, pero ahí entramos a la doctrina de la inspiración bíblica, ¿no? No es una posesión de donde Dios, no es un dictado donde el autor solo recibe y escribe y es una máquina de escribir de Dios, sino que el autor tiene una intencionalidad, pone de su trasfondo, de su lenguaje, y consideramos que fue inspirado por Dios y por eso es infalible. Pero hay una intencionalidad detrás, ¿no? El mismo apóstol Pablo, con todo lo que escribe, no escribe al aire, escribe con una intencionalidad de resolver un problema muchas veces en sus Sí. cartas pastorales. Sí, y eso que dices es interesante, como la mayoría de las cartas pastorales fueron escritas para resolver asuntos o Ujú. problemas que habían en la iglesia, y había Claro, que resolverlos, y entonces lo utilizaba a través de cartas que por la gracia de Dios pues hasta el día de hoy conservamos, ¿verdad? Y son las que aplicamos para cómo comportarnos dentro de las distintas comunidades de fe. exacto. Sí, sí, tal cual. No hay originales, pero
Pero sí, o sea, si para los que están viendo, escuchando esto, les gusta algunas fechas, o sea, probablemente el canon del Nuevo Testamento termina de escribirse hacia finales del siglo I. Probablemente los últimos libros fueron Primera, Segunda y Tercera de Juan, como entre el 80 y el 90 después de Cristo. Y ya había cristianos antes de eso, ¿no? Entonces, ¿el Evangelio precede a la Biblia? Sí, sin duda. ¿La Biblia es hoy la revelación profética más segura? Sí, ¿no? Pedro lo dice muy claramente. Pero ya había cristianos antes de. Sí es cierto que la iglesia como tal precede a la escritura. Sí. Ahora, la discusión profunda que hay entre evangélicos y católicos será qué tiene mayor autoridad, ¿no? Y por eso seguimos divididos en ese sentido, pero la verdad histórica sí es esa, que Sí. la iglesia precede la escritura. Hemos mencionado, debo decir, en varias ocasiones la terminología canon. Y entonces me gustaría que en palabras simples podamos explicar que cuando hablamos del canon, ¿qué es lo que nos estamos refiriendo? Cuando hablamos del canon bíblico, es el conjunto de libros reconocidos como inspirados por Dios. Es eso. Es los libros que hoy decimos, estos son los libros inspirados por Dios. El término viene del griego, si recuerdo, sí, del griego, como regla de medida, como medida de algo. Entonces, el canon bíblico lo que hace es definir, limitar cuáles son los textos inspirados por Dios. Y también viene del pueblo judío, ¿no? Ellos son los que ya se hablaba de los libros sagrados. Ellos hablaban de los libros sagrados. No usaban el término canon porque es griego, pero sí hablaban de los libros sagrados. Entonces, el cristianismo que nace en el núcleo del judaísmo toma ese concepto y por eso que los primeros cristianos leían los libros en las iglesias, ¿no? Bueno, antes de eso en las sinagogas, ya cuando el cristianismo se separa definitivamente, ya hay iglesias, pero siempre se leían los rollos sagrados, los libros sagrados a toda la iglesia, ¿no? Y ahí así es como se pasan pues las cartas, ¿no? Es como se canonizan las escrituras. Pablo le escribe a una iglesia, ¿no? Esa iglesia dice, oye, esto está bueno, pues vamos a compartirlo con esta otra, y se lo van pasando, hasta que poco a poco todos van reconociendo estos libros como inspirados por Dios, como sagrados. Sí. Podríamos hablar un poco y de forma un poco general. ¿Quién participó en ese canon específicamente del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de la Gracia, es lo que estamos viviendo en el día de hoy? ¿Cómo fue que se dio la dinámica de aceptar qué documento o qué libro o qué carta iba a entrar en ese canon y qué no? Hablamos de, obviamente había un test o una prueba, tenían que haber concluido que era inspirado por Dios y cosas así. Habían unos requisitos, no era cualquier libro o cualquier documento, pero ¿cómo fue ese proceso y sabemos quién participó en esa toma de decisiones? Sí, y ahí voy a dar la verdad histórica y de ahí donde hay, depende a quién le preguntes, te lo dirá. Pero, a ver, de forma general, el proceso de reconocimiento es muy largo, ¿no? Y sí, como mencionas, hay pruebas o criterios, mejor dicho, que usó la iglesia, y cuando hablo de iglesia me refiero al conjunto de todos los creyentes, para reconocer los libros inspirados por Dios. Y los primeros fueron los evangelios, ¿no? Los evangelios que hablaban directamente de la vida y la obra de Jesucristo fueron muy rápidamente reconocidos como libros sagrados, como libros inspirados, ¿no? Los 4 evangelios. Luego de eso ya tenías las cartas pastorales y el criterio fue un criterio progresivo de autoridad apostólica y también de coincidencia entre las iglesias. Digamos, el canon del Nuevo Testamento se solidifica sobre la base del reconocimiento mutuo entre las diferentes iglesias locales, entre todo el cuerpo de Cristo, de que son escritos inspirados por Dios. Ahora, hay un decreto gelasiano, que es en el año 325 327, donde se hace una lista de los libros inspirados por Dios por parte de la iglesia, digamos, católico romano, aunque yo diré que ahí todavía no está constituida como tal, de que estos libros son inspirados, ¿no? Basado
Y estos tienen los deuterocanónicos, que son el canon largo que hoy tiene la Iglesia Católica Romana. Ahí hay un hito, pero ¿cuál es el problema, entre comillas? Que esta declaración no es una declaración autoritativa, porque pasado ese decreto, todavía la Iglesia difiere sobre la composición del canon. Por eso yo digo, y cuando digo yo es varios, coincidimos en que el proceso de composición del canon demora siglos y no se solidifica hasta la Reforma Protestante, porque ni Agustín de Hipona ni Gregorio Magno coinciden, por ejemplo, sobre cuáles son los libros inspirados, porque no era una pregunta urgente en el contexto de la Iglesia de los primeros años. Digamos, hoy somos muy duros sobre este es el canon o este es el canon. Al inicio la Iglesia no se hacía tantos problemas, tenía problemas más importantes, como defender la deidad de Cristo, por ejemplo. Ese era un problema preponderante en los primeros años. Entonces, la pregunta, la duda sobre cuáles son los libros inspirados es una pregunta que hacemos hoy en el siglo XXI, pero que los primeros cristianos no se hacían en esa magnitud. Sí había discusión, sí había debate, pero no había la necesidad de tener una definición tan clara, y de hecho no la hay decretada de ningún lado, aceptada por todos hasta la Reforma Protestante, cuando en el Concilio de Trento ya la Iglesia Católica dice, si es que no declaras que estos son los libros, que son del canon largo con los deuterocanónicos, no sea anatema, ¿no? Y los protestantes diríamos, no, son estos libros porque el Antiguo Testamento no tiene que ser reconocido por el pueblo judío, tiene que ser escrito en hebreo, tiene que ser reconocido por todos ellos, etc. Entonces, ese es el proceso sumamente largo, que no se puede sintetizar, no se puede asignar a un momento de la historia donde aquí se declaró. No, o sea, lo que sucede en Trento es una división y por eso la necesaria declaración, pero hasta antes de eso no hay una declaración donde absolutamente todos coincidan en que ese es el canon. El Nuevo Testamento sí fue muy rápido. El debate está sobre el Antiguo, ¿no? Me desvié un poquito de tu pregunta, pero el Nuevo Testamento se reconoce muy rápido. Salen pues los libros que contradicen, que son muy fantasiosos, que no se declaran inspirados por Dios ellos mismos. En cambio, los evangelios sí hablan de eso, igual los escritos de Pablo, etc. Dije Esto, muchas cosas juntas. no, pero está bien. Yo creo que aclara o provee conocimiento y sobre todo resaltar de nuevo que la selección de cómo se compiló la Biblia no fue que se pararon en una librería y dijeron esto lo agarramos, este lo ponemos, este lo quitamos. O sea, es un proceso sumamente largo y de nuevo comparte que hay una escuela o una visión que entiende que hasta la reforma, ese proceso, hasta cuando inició la reforma protestante, ese proceso todavía se mantenía vivo y se mantenía Exacto. evolucionando en términos de qué iba a terminar siendo reconocido como autoridad del Nuevo Testamento y qué no, ¿verdad? Bueno, del antiguo, ¿no? Porque del nuevo, ojo, del nuevo no tenemos mayores diferencias. El nuevo se ok. reconoce muy rápido. Lo que pasa es que el nuevo se escribe del 35, 37. No, discúlpame, estoy diciendo herejías. Del inicio del 30 o del 20 y pico, probablemente. La mayoría coincide 30 y pocos. Hasta el 100, digamos, ya, dando un margen largo. Hay quienes dicen ciento y pico. Ya, tomemos el 150 si quieren. Ya, en ese proceso, que es cortito, porque son cortitos, 150 años, un poco menos, se escribe todo el Nuevo Testamento y se reconoce muy rápidamente. Porque rápidamente se sacan las herejías. No, el Nuevo Testamento no tenemos mucho problema con eso. El problema está sobre el Antiguo. El deuterocanónico pertenece al Antiguo. Ahí está la complejidad. En si vamos a tomar los libros únicamente escritos sobre el texto hebreo o los que son los que tienen una traducción de la Vulgata, de la Septuaginta, que luego fue traducida a la Vulgata y que era popular y que ya estaba en latín en ese tiempo. El debate está sobre el antiguo. Sobre el nuevo tenemos pocos problemas. A veces preguntan cómo se llama este libro que es bastante fantasioso, que habla de gigantes, que lo toman para interpretar Génesis. Se me va el nombre. Que habla de los Enoch, gigantes. ¿no es el Enoch, libro de ahí Enoch? está, ya. Ya. Enoch, ya. Enoch, dicen, ¿por qué sacaron Enoch? Es que Enoch nunca estuvo. Rápidamente fue, esto no es. O todos estos,
estos otros evangelios, todos contradicen directamente los que la mayoría aceptaba, el evangelio de María, el evangelio de Santiago, el evangelio de tal. Todos fueron rápidamente despachados porque claramente contradecían el evangelio que todo el mundo aceptaba, los 4 evangelios que todo el mundo entendía. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos pocos problemas. Se escribe en poquito tiempo, se reconoce rápidamente. Sobre el Nuevo Testamento, usualmente no hubo mucho problema. El tema fue el Antiguo. Ya veo, interesante. Y eso es bueno de esta conversación que estamos teniendo porque aclara o arroja luz sobre esa línea de tiempo y cuál fue ese proceso. Quisiera preguntarte, así, si tú recuerdas o basado en tus estudios, tu conocimiento, ¿cuál tú crees que fueron las personas mm, que jugaron un papel trascendental e importante en ese proceso, ¿verdad? De definir qué entraba y qué no, ¿verdad? Y porque una parte B de esa pregunta es, ¿y qué retos enfrentaron o qué diferencias de interpretación que dieron paso a distintas interpretaciones que hasta el día de hoy están en pie y hay distintas comunidades de fe que siguen unas interpretaciones distintas de la otra. Aunque en esencia yo creo Claro. que todo el mundo coincide en Jesucristo, pero en lo demás, pues ahí es donde batallamos un poco. Claro, justo estoy sacando hoy día un video sobre las doctrinas fundamentales, ¿no? De que todos debemos creer, evangélicos, católicos, sea cualquier denominación, ¿no? Que creo que es sobre lo que intento yo hacer énfasis también, aunque a veces tengo que decir que difiero de algunas cosas, pero creo que ahí está lo fundamental. Y respondiendo a tu pregunta, hay algunos hitos importantes. La traducción de la Septuaginta, que es una traducción, ¿no?, de los 70, que es una traducción llevada del Antiguo Testamento largo, digamos, al griego, ese es un hito importante. Y esa es la versión que era más popular y más compartida en la época de Jesús, ¿no? La Septuaginta eh, tiene los libros deuterocanónicos y esa fue la base para futuras traducciones. La Septuaginta tiene el objetivo no de establecer un canon, nunca lo tuvo, sino el objetivo de traer los textos en hebreo al griego por los judíos de la diáspora. Ese es un hito muy, muy importante. Y es muy importante porque marca la siguiente traducción importante, que es la Vulgata latina, que es la primera traducción en latín, que es así, es encargada por la iglesia, y esa es hecha por Jerónimo de Estridón. Él es encargado de llevar los textos al latín. ¿Y qué pasa con él? Él duda, y hay escritos sobre eso entre él y el Papa de ese momento, él duda sobre si incluir a los deuterocanónicos, porque dice que justamente no todos los aceptan. Pero el Papa presiona, exige, con derecho no, porque bueno, al final era el encargado del proyecto, digamos, meter los deuterocanónicos. Entonces Jerónimo de Estridón los incluye con una anotación de que esos libros no son reconocidos por todos. Entonces ahí tenemos la Vulgata. Y desde ahí, ¿qué pasa con la Vulgata? Es la versión en latín que ya en Trento y ya todos los años posteriores se toma la Vulgata como sagrada y no se puede modificar, digamos. Por eso que la Iglesia Católica tiene hasta hoy ese canon. Pero esos son dos hitos bien importantes. La traducción de la Septuaginta, la traducción de la Vulgata. Jerónimo de Estridón es fundamental. Y de ahí otro hito importante para quienes escuchan es Trento, ¿no? En Trento se da la discusión en el medio del asunto sobre el canon. Y la Iglesia Católica dirá, ¿no?, que se hace sobre la Vulgata, y la Iglesia, no sé si hablar de la Iglesia protestante, porque es un error, pero bueno, los protestantes diremos, no, se usa el canon que reconoce el pueblo hebreo, ¿no? Y ya en años posteriores, o sea, las Sociedades Bíblicas Unidas también ejercen un rol importante, donde ellos son los que dicen, si quieres que nosotros financiemos tu proyecto de traducción, no puedes incluir los deuterocanónicos. Y por eso ya como se termina de consolidar el tema, ¿no?
ojo, no está mal leer los deuterocanónicos, uno los puede leer. El tema es que, claro, tienen doctrinas que diríamos que contradicen a las otras, ¿no? Como la salvación por las ofrendas, como hablar con los muertos, algunas de esas cosas que son complejas, pero esos son como los actores fundamentales importantes. Sí, que uno puede utilizar esos libros para tener un conocimiento de qué tratan, pero no aceptarlos como una autoridad bíblica o de fe, que es lo que nosotros postulamos, lo que la Biblia como la conocemos hoy en día, como la autoridad que dicta la pauta o establece qué es lo que nosotros, en qué se basa nuestra fe y lo que Ujú. creemos y cómo vivir. Esto, Exacto. pero sí, sí, es importante como leer cualquier libro histórico o cualquier otro libro, ¿verdad? La importancia de adquirir conocimiento y no partir de la premisa de correr con eso como si fuese una revelación que Claro. sustituye la Biblia tal y como la conocemos, de igual manera. La iglesia protestante y los evangélicos y esta línea no está exento de sus conflictos, ¿verdad? Porque de ahí es que Sí, claro. salen las distintas interpretaciones y las diferentes denominaciones, ¿verdad? Basadas en las interpretaciones, que lamentablemente a veces nacieron por una pelea interna o una diferencia de opinión, debo decir, en cuanto a la interpretación sobre algo y cuando ya lo que llama la atención es que cuando ocurre ese evento normalmente es una persona o son dos, ¿verdad? Dos personas que tienen un conflicto. Lo que yo estoy seguro que ninguna de esos actores pensó es que ese uno o ese dos pues iba a desarrollar seguidores y entonces iban a volver millones de personas cientos años después, ¿verdad? Y corriendo con esas interpretaciones que cuando uno las estudia realmente aunque son, de nuevo, son interpretaciones, no separan el principio de que Jesucristo es el camino, ¿verdad? De que Él entregó su vida para redimirnos y que Él es el camino para restablecer esa relación con Dios Padre. Así que sí, es Exacto. Sí, sí, interesante tal eso. cual. Siempre va a pasar, ¿no? O sea, no estamos exentos de eso. Somos seres humanos fallidos y eso nos va a pasar, ¿no? Y pasa famosamente con el calvinismo y el arminianismo, ¿no? Yo no sé qué postura soteriológica tienes tú, pero, digamos, históricamente el arminianismo nace en la cuna del calvinismo por una tendencia ultra calvinista que Jacobo Arminio rechaza, ¿no? Justamente por su preocupación sobre el libre albedrío. Incluso así, yo tengo una postura calvinista, diré de cuatro puntos, no de cinco. Los más calvinistas me dirán, entonces no eres calvinista, en lo que yo diré, bueno, si quieres no lo soy. Pero, digo, un arminiano sigue siendo mi hermano en Cristo, ¿no? Porque sigue creyendo que la salvación es por gracia, a través de la fe, sigue creyendo que la Biblia es la palabra de Dios, seguimos creyendo en el mismo Dios único, soberano, bueno, creador, seguimos creyendo en la Trinidad. O sea, todo eso, todos los fundamentos se mantienen. Solo que vamos a diferir sobre un punto que, ojo, no es menor, pero no creo que deba llevarnos a dividirnos de esa forma, de una forma donde ya existe una animalversión, donde el otro es mi enemigo mortal, ¿no? ¿Cuáles son esos 4 puntos que tú hablas? Del calvinismo. Sí. O sea, para no decir algo mal, pero. O sea, del tulip. Siempre. Ahí está. La depravación total, la coincido, la elección incondicional, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Esos cuatro yo coincido. La expiación limitada, en esa difiero. Yo creo que la expiación de Jesucristo es ilimitada. Eh, y ahí es donde yo tendré una diferencia. Eh, y algunos dirán, no, pues no eres calvinista, pero es la que encuentro yo sobre la base del texto bíblico, que no hay esta doble predestinación y que Cristo muere por todos, aunque claro, es aplicado sobre los elegidos y los que tienen fe, ¿no? Pero el argumento de la doble predestinación
que para los que no lo saben es el concepto de que Dios elige a los salvos y además elige a los no salvos. O sea, hace una doble elección, una doble predestinación. Ese punto no lo comparto. Pero bueno, o sea, también, dado que es una postura teológica y no es es la idea de Calvino y no es ni siquiera de Calvino, es del calvinismo, porque Calvino no sistematiza el calvinismo. Dado que es una postura teológica, puedo cambiar más adelante de opinión y no pasa nada, ¿no? Claro. No es el evangelio fundamental. Y termina pasando eso con las posturas teológicas, ¿no? Son secundarias con respecto al texto bíblico. Y cuando yo me convertí al Señor, fue en mi adolescencia. Yo creo que la interpretación del Evangelio, y hago la salvedad, la interpretación, no el Evangelio per se. La interpretación para mí era un poco más simple, ¿verdad? Yo soy puertorriqueño, en Puerto Rico no había habían distintas denominaciones, pero no había una diferencia marcada, ¿verdad? Cuando me mudo a los Estados Unidos, ahora el tema fue diferente, porque aquí Claro. la diferencia es bien marcada entre los bautistas del sur, los pentecostales, los asambleas de Dios, los luteranos, y las diferencias en la liturgia, en su estilo de vida, en las prácticas, es bien marcada, que si los que creen que la salvación se pierde o no se pierde, que si la venida de Cristo es post o premilenial, y todo ese asunto que le añade complejidad a la interpretación, ¿verdad? Y de nuevo, lo que hace es que al final del día crea estos diferentes grupos o denominaciones donde personas Claro. que piensan de igual manera adoran al Señor. Pero yo creo que el riesgo, y esta es mi interpretación pastoral muy individual, es que cuando yo me vuelvo hostil hacia la interpretación de la otra persona, porque al final del día, de nuevo, seguimos creyendo que Jesucristo murió por nosotros y que la Claro. salvación es por gracia, ¿verdad? Que no requiere nada extraordinario de nosotros, excepto aceptar el sacrificio de Jesús. Y obviamente donde comienza a diferir las cosas es qué sucede de ese punto en adelante, ¿verdad? Sí, sí, Pero, claro. O sea, y es por eso que yo no tengo ninguna denominación, ¿no? Yo crecí en una iglesia no denominacional, digo, yo voy hasta cristiano evangélico y ahí corto. Entonces, no le tengo un cariño a ninguna denominación. Lo que me ayuda a tener esta apertura, digo, puede ser bautista y conversamos, puede ser pentecostal y conversamos y no tengo ningún problema con ninguno de los dos. Entonces, a ver, yo creo que no vamos a ser agnósticos, ¿no? Hay que tener posturas sobre diferentes cosas y yo las tengo y marcadas, pero la pregunta o mejor dicho, lo que me recuerdo a mí mismo, lo que les digo a otros que se recuerdan a sí mismos, es que sobre todas estas cosas que puedes diferir, pregúntate, ¿es tu hermano en Cristo? ¿Sí o no? Si es tu hermano en Cristo, entonces puedes diferir en amor, puedes diferir cordialmente, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, del milenio que mencionabas, sí, yo creo que sea un milenio, otra persona dirá que no, pero sigue siendo mi hermano en Cristo, no por eso deja de serlo. Diferente es, claro, donde yo mismo estoy practicando paciencia con posturas heréticas, ¿no? Ahí estamos hablando de otras cosas, como los testigos de Jehová, como los mormones, ya, ellos no son cristianos. Y ahí hay que ir trabajando de otra forma, ¿no? Ahí ya no estás hablando con tu hermano en Cristo. Ahí hay que defender el Evangelio. Eh, pero aún con todo eso, vemos en el texto bíblico que la forma en que lo hace Pablo, en que lo hacen los autores del Nuevo Testamento, es muchas veces un balance entre, no un balance, sino que va de la mano, ¿no? Defender el Evangelio, pero no ser tan condenatorio, ¿no? Y cada uno tiene sesgos y tendencias, ¿no? Que hay que ir trabajando. Pero sobre nuestros hermanos en Cristo es sí, podemos diferir en amor, sí, y hay que hacerlo de esa forma. No por eso nos vamos a pelear, como dirá Samuel Pérez Millos, podemos seguir siendo amigos, incluso si opinamos diferentes sobre esas cosas, ¿no? sí, y no perdiendo de perspectiva que aun cuando tú creces en un hogar de los mismos padres y madres y tienes hermanos,
no siempre los hermanos están de acuerdo, hablo hermanos de sangre, ¿verdad? Claro, La claro. visión de la vida no es la misma, ¿verdad? Pero al final del día reconocen pues que son hermanos y hay un Exacto. vínculo mucho más fuerte que las diferencias, o debería de ser mucho más fuerte que las diferencias que puedan tener, ¿verdad? Eh, Claro. sí. Bueno, me he disfrutado de esta conversación. Yo creo que podemos seguir hablando por horas si nos dejan, pero muy agradecido. Quiero que aproveches y nos dejes saber dónde y cómo podemos encontrarte en las redes sociales. Sí, claro. O sea, estoy en YouTube, en Instagram, en TikTok también, que es honestamente lo mismo que Instagram. Estoy siempre como Cristiano Crítico. En Instagram como Cristiano-Crítico, en YouTube como Cristiano Crítico, en TikTok como Cristiano-Crítico, pero si buscan Cristiano Crítico en cualquiera de ellas, les va a salir. Y el objetivo es compartir, como siempre intento recalcar, contenido bíblico y teológico, ¿no? Y sobre todo contenido central al Evangelio, central al cristianismo, central a la Escritura. Yo mismo intento, dado que no tengo ninguna denominación, no dividir innecesariamente sobre cosas que son importantes, pero secundarias a la esencia del Evangelio. A veces hay que hablar de escatología, a veces hay que hablar de quién compuso el Pentateuco, si fue Moisés o no fue Moisés, de cómo sucedió. Sí. Y esas cosas van a dividir. Sí. Pero todo eso debe ser secundario a la centralidad del Evangelio. Eso sí es lo que hay que recalcar y defender una y otra vez, ¿no? Porque es lo que nos une a todos como creyentes, es lo que nos identifica con Cristo y es lo que en la eternidad con Dios compartiremos todos, ¿no? Ahí ahí ya no importa qué postura escatológica tenías, ¿no? Y ya, importa que estamos en la presencia de Dios alabando juntos como hermanos. Así es, así es. Nuevamente, muchas gracias. Ya sabemos en qué redes sociales te podemos encontrar. No escuché que mencionara Facebook. ¿Estás en Facebook? No, no, porque ya era un tema de mantenimiento de con cuáles me quedo. Me Sí, quedé con claro. Instagram, TikTok y YouTube y ya con eso suficiente para responder comentarios, mensajes. Ya me quedé con esos. Ok, perfecto. Así que ya estás identificado. ¿Página de internet tienes o es a través de las redes Sí, sociales? no, a través de redes sociales o sea, tengo una que activo y desactivo porque estoy lanzando justo ahora en estos días, esta semana, un curso de fundamentos de teología de 6 semanas, aprovechando. ¿Quieres hablarnos Y un poco activo sobre la, eso? sí, o sea, si te interesa, no me Claro, gusta claro. imponer, No, pero claro. si quieren saber, búsqueme por redes sociales y, o sea, la página web igual es cristianocritico.podia.com, pero igual lo voy a estar anunciando por redes sociales y es un curso de 6 semanas que lancé el año pasado también de los fundamentos de la teología. Justamente mi énfasis es ir a lo fundamental y es un curso que busca educar, compartir lo básico. Entonces, si no has llevado nada antes, no sabes por dónde comenzar, recién estás comenzando en el Evangelio o de repente ya has estado, pero quieres saber un poquito más de soteriología, de trinitarianismo, de eclesiología, de escatología, de antropología, de todas estas guías que son importantes, pero a un nivel fundamental. El curso busca eso, ¿no? Son 6 semanas, está a $25, que es lo mismo que costó el año pasado, y ahora le estoy haciendo algunos tweaks sobre la base de la primera experiencia de tener PDFs. El año pasado hice como 4 PDFs de texto, digamos, sobre la composición del canon, sobre Trinidad, diferentes. Ahora estoy metiéndole más porque es lo que las encuestas dijeron que le gustaba y era como que a lo que más aportaba al aprendizaje. Entonces, ese curso lo debo estar lanzando ahora en unos días para comenzarlo en febrero. Así que tienen tiempo para ir investigando, inscribiéndose y probablemente en un par de semanas lance una clase modelo, digamos, un masterclass, un sábado en la mañana, un domingo en la tarde, para que sea de prueba y de paso para compartir para los que les interese, ¿no? Así que búsquenme en redes sociales si quieren aprender. Eh, son 6 clases semanales de hora y media por Zoom y realmente está bastante bueno. Las clases, por lo que estás describiendo, son en vivo, ¿verdad?
Sí, en vivo. Son en vivo, duran hora y media. Ujú. Mencionaste que posiblemente son sábados a las 6 de la mañana. No, las Ah, clases no, a las son... 6 no, de la mañana, no. Los mato, no. Sí, Las clases son durante la semana. Ahora ok. estoy definiendo el día, Oh, probablemente sea estás un trabajando el día. miércoles. Miércoles, ok. Sí, miércoles en la noche, porque la gente Ujú. trabaja, ¿no? Entonces, Claro, claro. es Ok, 7:30 ahí cogiendo el horario hay mucho mexicano, así que cogiendo un horario que todos puedan. Pero sí, en un par de semanas va a haber un masterclass, sí, un sábado, eso sí, un sábado en la mañana, no a las ok. 6. No a las 6. Entonces, es horario de Perú, que Sí, coincide con el horario de la costa este de los Estados Unidos antes de que cambie el tiempo ahora en marzo, me imagino. ajá, Y luego va a ser sí, sí, una sí, hora de diferencia. correcto. Y entonces va a costar $25, va a ser a través de Zoom, así que la información está ahí. Voy a estar incluyendo los que nos están viendo por video, la dirección en la pantalla para que puedan verla y posiblemente el enlace también en la sección de notas de YouTube y todo eso para que puedan accesar directamente este curso que comienza en febrero. Así que, una vez más, gracias por estar con nosotros, gracias por tu disponibilidad y a todos ustedes. Nos vemos en una próxima transmisión de este podcast. Que sean todos bendecidos. Hasta aquí este episodio de hoy, esperando que te haya sido de mucha bendición. Recuerda que puedes dejarnos un comentario o enviarnos algún mensaje. Para nosotros es un honor y un privilegio que hayas sintonizado en el día de hoy. Y recuerda que puedes visitar en la página de internet pastorjuancarlos.com o iglesiacasanación.org. Hasta la próxima transmisión. Sean todos bendecidos.